Quizá no lo sepan, pero en España casi una cuarta parte de nuestro Producto Interior Bruto procede de la economía digital. Hablamos de 353.000 millones de euros. Nuestro sector financiero, por ejemplo, ya tiene digitalizados el 43% de sus servicios. Y el 9% de las empresas de nuestro país ya utiliza la inteligencia artificial. Son cifras procedentes de la cuarta edición del informe Economía Digital en España, elaborado por la Asociación Española de Economía Digital y el Boston Consulting Group. Este trabajo está mostrando las bases para que la economía digital pueda alcanzar en el 2030 el 40% del PIB. Y eso en España, porque la economía digital de los 14 países más avanzados del planeta hará que en tan solo 4 años el 17% del PIB mundial proceda de este sector. Escuchen este dato. Se calcula que más de 2/3 de la creación de nuevo valor en la próxima década procederá de plataformas digitales. ¿A qué mundo nos estamos asomando? Soy Asier Gil. Bienvenidos a Luces en la Niebla. En la UNED de Tudela, Luces en la Niebla. Hola, saludos desde la UNED de Tudela, octavo episodio de nuestro podcast en el que vamos a tratar de escapar de una niebla que muchos de nosotros puede que ni percibamos o que a lo mejor la encontremos lejana o ajena, pero que está ahí, no lo duden, y nos envuelve y dirige nuestros pasos por caminos que desconocemos, nos demos cuenta o no. Es una niebla que lleva años transformando el mundo que habitamos, la manera en la que trabajamos y la forma en la que interactuamos. La economía digital, los activos virtuales, el blockchain, la inteligencia artificial, todo eso está ahí y nos rodea. No sabemos cómo funciona realmente, no entendemos su mecánica, sus fluctuaciones, el impacto en nuestras vidas. Pero toda esa tecnología ha redefinido nuestra economía, el sector financiero y el comercio global. Y si ustedes piensan que sus rutinas diarias se salvan de verse afectadas por esta ola digital, pues piénsenlo de nuevo. Hace años ya que no hay margen para guardar el dinero debajo del colchón. Les podría ahogar en datos acerca del peso de la economía digital, de cómo las tecnologías emergentes van a impulsarla todavía más en los próximos años, de cómo esta transformación de la economía global provocará que en la próxima década las empresas creen valor de maneras muy distintas a las actuales y de que ustedes y yo accederemos a los bienes y servicios de formas diferentes. Pero sí que les quiero dejar en el aire 3 preguntas clave para que puedan reflexionar. Primera, ¿son ustedes conscientes de que el valor en el mercado de los activos digitales alcanzó los 3 billones de dólares el pasado año y que no para de crecer? Segunda, ¿se han parado a pensar en cómo tecnologías como el blockchain, que prometen una mayor seguridad y transparencia, se han asentado ya en sectores como el de la banca, el comercio, la logística, afectando a procesos que realizamos a diario casi sin darnos cuenta? Y tercera, ¿qué creen que va a provocar la irrupción de la inteligencia artificial en todos estos sectores? Es un hecho sin duda que la economía digital ha transformado profundamente la forma en la que operamos como sociedad, ya sea a través de las empresas o como meros individuos. Todo el mundo puede ya hacer negocios sin limitaciones geográficas y el comercio electrónico, sin ir más lejos, cerró el 2022 con un valor de 5,7 billones de dólares en todo el mundo, billones con B. Son de esas cifras que a nuestro cerebro le cuesta procesar. Pero todos vemos que vivimos en un ecosistema nuevo en el que nuestros asideros se llaman Amazon y se llaman Alibaba. Esa es nuestra nueva cotidianidad. Y hoy queremos ayudarlos a descubrir qué se esconde detrás de esta niebla. ¿Saben qué hecho también me parece relevante? Que mires, estudies y analices cualquier tipo de dato o cifra sobre la economía digital, todos van apostillados por la coletilla y se espera que vaya en aumento. Todo crece, todo avanza, todo se acelera y son cosas que no vemos, que no podemos tocar, pero que están ahí y que nos afectan sobremanera en nuestra vida diaria. Nadie puede coger una criptomoneda y lanzarla al aire esperando a que salga cara, porque la cara y la cruz van unidas en este salto al futuro, que es ya nuestro presente. Julio Moreno, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Julio Moreno es profesor asociado de Economía de la Empresa y Contabilidad en la UNED y dirige un curso que celebraremos en UNED Tudela entre los días 18 y 25 de este mismo mes de octubre, en el que se abordarán estos temas: la economía digital, los activos virtuales, el blockchain y la inteligencia artificial. Se desvelará la actualidad económica y se definirá de forma sencilla y clara los fundamentos de la IA, los criptoactivos y su legislación, y también el blockchain y su entramado informático. Julio, voy a empezar fuerte contigo. La tecnología ha modificado nuestra economía. En España se estima que el año pasado un 13% de usuarios invirtió en criptomonedas. El comercio electrónico es el pan nuestro de cada día.
Y yo, sin embargo, ahora mismo en mi cartera tengo 2 monedas de 2 céntimos. ¿Qué te parece? Y ojo, porque más allá de la apariencia de chascarrillo, la pregunta tiene más enjundia de la que parece, porque ¿estamos realmente preparados como sociedad para aceptar un cambio de paradigma de estas dimensiones? Sí, bueno, antes de contestarte la pregunta, te voy a definir un poco qué es la nueva economía digital. Bueno, la nueva economía digital está formada por varios componentes: las tecnologías, organizaciones empresariales y mercados globales. Estos representan un gran fenómeno que interactúa con los principales agentes públicos y privados del mundo industrial. La tecnología de la información y las comunicaciones, las llamadas TIC, todo el mundo la conoce por las TIC, son la piedra angular de la economía digital. Su participación en el crecimiento de las economías de todos los países es evidente en nuestros días. ¿Estamos preparados? Sí, estamos preparados. Pero los países más desarrollados están mejor equipados para aprovechar las oportunidades de esa economía digital. Pero en ese mundo tan acelerado en el que vivimos, hay que prepararse continuamente a los cambios rápidos en la tecnología. Otros países menos desarrollados están haciendo grandes esfuerzos para cerrar esa brecha digital y mejorar en su preparación. Hay todavía un largo camino que recorrer y un creciente interés y esfuerzo en todo el mundo por adaptarse a esta nueva era económica. Empecemos, si te parece, por explicar el funcionamiento básico de la economía digital que estabas presentando ahora, en comparación también con la tradicional de la que veníamos. ¿Cuáles dirías que fueron sus orígenes y cuáles son sus pilares básicos? Sí, bueno, la economía digital sí es una implantación que surge en la década de los 90, sobre todo en Internet. Lo que caracteriza a esta economía digital en los primeros tiempos es el desarrollo de Internet, que surge, pues eso, como os decía, en los años 90 aproximadamente. En contra de las revoluciones industriales, tanto de la primera como de la segunda, ambas estaban basadas en valores tangibles, ¿vale? Objetos físicos, mientras que la economía digital estaba fundamentada en el valor de la información, en valores intangibles. Otra característica y muy importante es el efecto globalización. La empresa está plenamente interconectada en red, con un enorme potencial de reconfiguración permanente de sus alianzas con clientes, con proveedores, con un amplio espectro de potenciales socios que les ofrecen oportunidades de negocio de forma permanente. Pensar que para la primera y segunda revolución industrial se necesitaban infraestructuras físicas, es decir, carreteras, ferrocarriles. Ahora, en la economía digital están las redes de banda ancha. ¿Qué impacto tiene ahora mismo en nuestro mundo el comercio electrónico, las plataformas digitales, las empresas que ofrecen servicios digitales en los ámbitos financiero y económico? ¿Son al final todas ellas las dueñas de nuestro destino y de nuestros nuevos hábitos? Sí, así es. Mira, estas redes digitales acercan los distintos productos al cliente con solo mover un dedo en el ordenador. Automáticamente se activan determinadas plataformas y entramos ya en el comercio electrónico. El poder que tiene la red en la economía digital es impresionante. Es muy superior al que tenían los medios de comunicación tradicionales, o tienen, mejor dicho, porque todavía están vivos, la televisión, la radio y la prensa, que lo que hacían era un sentido unidireccional, mientras que las redes lo hacen en sentido bidireccional, muy importante: emisor, receptor, emisor. ¿Vale? ¿Qué cambios ves que ha introducido la economía digital en los modelos de negocio tradicionales y también en los modos de operar que tenían las compañías? Y me gustaría preguntar también cómo eso ha hecho modificar nuestros mismos patrones a la hora de interactuar como consumidores, tal y como estabas diciendo ahora mismo. Sí, mira, en la economía tradicional los costes de producción son elevados, sobre todo los fijos, y reducen los costes marginales, ¿vale? Al final, lógicamente, de un producto. Mientras que las TIC, un emprendedor puede generar una tendencia natural hacia un modelo de una empresa dominante que tiene una dimensión y cuenta con economías de escala que le confieren una clara ventaja competitiva en relación con los competidores, que los hace desaparecer del mercado tradicional. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Los mercados financieros, como sabéis, tradicionalmente las transacciones de compra y venta o de cualquier tipo, esto lo sabe muy bien Juanjo, han exigido siempre la presencia física en algún sitio físico de los involucrados en el negocio.
el cual ha requerido siempre de una ejecución cara a cara, face to face, lógicamente. Con las tecnologías de la información, las TIC, y el amplio abanico de posibilidades que genera desde la perspectiva de la interacción de las personas, las limitaciones temporales y espaciales desaparecen entre los individuos y la globalización de todo tipo de actividades. Por tanto, se genera, al aparecer, estas nuevas formas de hacer negocio, nuevas maneras de comercializar bienes y servicios y, por lo tanto, el surgimiento de un nuevo modelo económico que llamamos economía digital de los mercados financieros. Por ejemplo, es evidente en los últimos tiempos el mercado de las criptomonedas. Uh-huh. Si hubiera algún secreto, que no lo sé, el origen de la economía digital o transformación de la economía tradicional radica en el despliegue de una mejor conectabilidad, por un lado, una mayor cobertura, mayor velocidad y, lógicamente, y muy importante en los últimos tiempos, la seguridad, junto con el aprovechamiento de las posibilidades que nos ofertan las nuevas tecnologías digitales. Internet y la IA, la robótica, los metaversos, como bien has dicho antes, y su incidencia real en los procesos de negocios y actividades. Un dato solo muy importante que retomé de la revista Economistas del Colegio de Economistas de Madrid, que se tituló La economía digital en España, sobre las actividades más digitalizadas en España. Mirad, tened en cuenta que hay 5 sectores principalmente digitalizados y ofrecen un valor añadido bruto digital generado, como es, primero, la información y las comunicaciones en un 19% aproximadamente de ese valor añadido total. Actividades profesionales un 18%, defensa, educación y sanidad un 14%, actividades financieras y seguros un 12% aproximadamente, y comercio y reparación un 7%. Uh-huh. Vamos también ahora a adentrarnos un poco en uno de los temas que habíamos hablado en la introducción, que es el mundo del blockchain, para conocer también un poco más esta tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Juanjo Herranz, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les cuento, Juanjo Herranz es experto en mercados financieros y su voz formará parte también de las 6 personas de los ámbitos de la economía, la informática, los mercados, el derecho y la historia que participarán como ponentes en el curso que les he mencionado antes. Juanjo, cuéntanos, ¿cómo nació el blockchain? ¿Qué objetivos se buscaba conseguir con esta tecnología? Bueno, la tecnología del blockchain es una tecnología que revolucionó la operativa en Internet y se hizo pues a través de unos cálculos matemáticos muy complicados, que se crean el blockchain es una cadena de bloques, ¿no? Se van creando esos bloques, se van juntando, es como la cadena, digamos, el ADN, ¿no? En el ser humano. Y esas cadenas se van juntando y a través de esas cadenas se crea una cosa que se llama token, que es un activo digital. Ese activo digital pues se podría utilizar para cierto tipo de cosas, ¿no? Y así el blockchain creó los llamados token, y esos token lo que hicieron es crear en el mercado algo distinto, una alternativa al mercado digamos físico, y se creó el mercado digital. Mercado digital, que el primer activo, el primer token que se creó, la primera la revolución de estos blockchains es lo que se llamó el Bitcoin, ¿no? Que nació en el 2009 y con eso se creó una especie de revolución en el mercado financiero, porque se creaba una divisa, entre comillas divisa, que es una moneda digital, no es una divisa, que es descentralizada, que ningún banco central podía manejar, digamos, el tipo de cambio, que ningún operador importante del mercado, como el Citibank, el Barclays o el JP Morgan, pudiera mover esa cotización de ese mercado, y que estuviera abierto a cualquiera en el mundo entero. Es decir, cualquier operador, cualquier persona física o jurídica podía entrar en el mercado y podía operar comprando y vendiendo, haciendo transacciones de compra-venta a nivel internacional y sin coste alguno. Es decir, recordamos que los bancos, cuando hacemos transferencias internacionales, lleva un coste, ¿no? Pues esto sería, digamos, el mercado digital financiero es un mercado digital abierto a todo el mundo, sin regulación y gratuito. Entonces eso creó una especie de revolución en lo que se creó en esas cadenas, en esas blockchain, esas cadenas de bloques, y ese token que se creó para revolucionar el mundo.
Uh-huh. Si te parece, podemos explicar un poco más a los oyentes en qué consiste el blockchain, que ya lo estabas diciendo ahora, pero sobre todo, por qué esta tecnología es ahora mismo un pilar fundamental para una gran diversidad de aplicaciones, que no únicamente ya del mundo financiero, porque su existencia no solo es vital para las criptomonedas que mencionabas, sino que su área de aplicación e influencia es muchísimo mayor. Sí, por supuesto. Empezó en el mercado financiero, ahora es el mercado global. Ahora mismo, en el mercado, ahora mismo que hay mucha actividad en el mercado español, internacional, en el mercado inmobiliario, hasta ahora, para hacer una compra-venta de una vivienda, había que ir al notario, ¿no? Ahora no, ahora se puede hacer a través de un contrato inteligente, a través del blockchain, a través de un token, en el que el comprador y el vendedor llevan ese contrato y firman el contrato a través de ese token. Uh-huh. De la economía digital, y no hace falta ya un notario de por medio, y ese contrato es legal a todos los efectos. Entonces crea una revolución bastante importante, ¿no? Uh-huh. Decía en la introducción que la economía digital yo la comparaba con una niebla que quizá no vemos, pero bueno, que resulta obvio que está ahí, que nos envuelve. Pero dentro de ella hay otra niebla que es todavía más opaca para muchos, que es la de las criptomonedas, que has empezado a hablar de ellas. Juanjo, ¿en qué momento surgieron estas criptomonedas? Háblanos un poco del contexto en el que nacieron y de por qué fueron creadas. Bueno, esto lo creó alguien, no se sabe, porque no se sabe si es una persona física, si es una persona jurídica o empresa, si es un grupo de cerebritos o quien sea, un tal Satoshi Nakamoto, que no sabemos qué es a ciencia cierta. En el 2008, a finales de 2008, con la crisis financiera, no estaba de acuerdo con lo que había ocurrido, porque la culpa de la crisis financiera era de los mercados financieros, era de los bancos, era de los estados, era del poder político. Digamos que la crisis del 2008 lo que hizo es que le abrió los ojos a este supuesto Satoshi Nakamoto, que no sabemos qué es, ¿vale? Y decidió hacer un libro blanco, un white paper, y en ese white paper, que digamos que es una estructura por escrito, unos puntos importantes para tener en cuenta la creación de criptomonedas, con ese papel blanco, ese white paper, se creó el Bitcoin como alternativa a que todos esos poderes fácticos, esos poderes que han hecho que los ricos en el año 2008 se han hecho mucho más ricos y los pobres se han hecho mucho más pobres, pues un mercado globalizado, un mercado que para todo el mundo sea igual. Y por eso se creó. Satoshi Nakamoto, a través de ese libro blanco o white paper, creó con la cadena de blockchains, esos tokens, creó el Bitcoin. El Bitcoin como alternativa a todos esos mercados que han sido tan injustos y han penalizado tanto a los pobres y han creado más riqueza a los ricos, ¿no? Uh-huh. Y se creó como una moneda justa, una moneda en la que no interviene nadie a nivel de controlar la cotización del Bitcoin contra el dólar o contra el euro, y que todo el mundo podía tener acceso a través del ordenador, a través del teléfono móvil, a través de la tablet o a través de cualquier instrumento que puedan utilizar, equipo electrónico, para operar en el mercado y hacer compra-venta de esas criptomonedas y hacer transferencias, recibir ese dinero, ese Bitcoin, a través del teléfono móvil, a través del ordenador, a través de la tablet, uh-huh. Y hacer los pagos y que nadie intervenga. No hay comisiones, no hay información a ningún sitio, no intervienen los estados, no intervienen los bancos centrales. Y por eso el fundamento del Bitcoin fue ese. En 2009, Satoshi Nakamoto, un Bitcoin, $1, ¿no? Uh-huh. Y empezaron a operarse en el mercado y pues hubo muchísima gente que estaba de acuerdo con esa política, estuvo de acuerdo con todos ese digamos, estatuto que era el white paper, el libro blanco de creación del Bitcoin. Estaban de acuerdo con Satoshi Nakamoto y se empezó a operar. Y hubo muchísimos operadores de Bitcoin. Fue un éxito desde el primer momento. De hecho, ya sabemos cómo está el Bitcoin ahora mismo. Está por encima de los $60,000 el Bitcoin, ¿vale? Uh-huh. De hecho, es que también te quería preguntar esto mismo, porque, claro, desde el 2008 ya ha llovido. En todo este tiempo que llevan de existencia, ¿cuáles han sido sus hitos más relevantes o qué evolución han mostrado las criptomonedas?
El hito más importante es que el Bitcoin se creó y nada más puede haber 21 millones de Bitcoins, ¿vale? Y los mineros son los que crean las cadenas de bloques a través de los ordenadores, a través de esos cálculos matemáticos muy complicados, que se llaman mineros. Igual que los bancos centrales, el Banco Central Europeo o la Reserva Federal Norteamericana, tiene su fábrica nacional de moneda y timbre y hace sus billetes y sus monedas, aquí lo que se llama son mineros. Y esos mineros, a través de esas fórmulas, de esos cálculos matemáticos, se crean esos blockchain, y eso consume energía, ¿vale? Y a través de esos mineros que crean las criptomonedas, los bitcoins, reciben una recompensa. Y esa recompensa es a través de cada bitcoin que con los cálculos que hacen y la cadena de bloque que crean esos mineros, reciben una recompensa, ¿vale? Entonces, a partir de ahí era interesante. Y el Bitcoin, empezó el Bitcoin y siguieron una serie de criptomonedas. Actualmente hay unas 10.000 criptomonedas en el mundo, ¿vale? Lo que pasa es que el 85-90% del volumen lo mueven unas 10 criptomonedas, ¿vale? Pero hay unas 10.000 en total, ¿vale? Vale, supongo que... Para mucho negocio. Sí, supongo que al estar enmarcadas en un campo tecnológico que al final lanza avances de manera continua, entiendo que también las criptomonedas habrán registrado innovaciones. ¿Ha habido cambios en su naturaleza y en su funcionamiento? Sí, de hecho hay algunas criptomonedas que utilizan, como se les penaliza al Bitcoin, sobre todo se le penaliza porque consume mucha energía. Lo que se hace es que se han hecho una serie de criptomonedas en las que el proceso para hacer los blockchains se ha abaratado el consumo de energía, ¿vale? Hay una serie de criptomonedas que se han creado de esa forma, para que haya menos consumo de energía. Pero ahora mismo no hay... El problema de las criptomonedas es eso, que consumen energía, ¿vale? Vale. Hay también un aspecto fundamental en el que yo creo que debemos detenernos, que es el de su regulación y también el de su uso cada vez más habitual por un porcentaje más amplio de la población. Lo analizaremos más en detalle después, pero sí que me gustaría que me dieras, Juanjo, una pequeña pincelada, una radiografía de qué papel juegan ahora mismo las criptomonedas dentro de la economía actual y cómo de controladas están por la regulación de los países. Bueno, las criptomonedas ahora, las grandes multinacionales, todas las grandes multinacionales, con las criptomonedas se pueden comprar y vender todo tipo de activos, ¿vale? Yo voy a Tesla, yo quiero comprarme un modelo 3 del Tesla y yo lo puedo pagar mediante bitcoins, ¿vale? O Ripple o Coinbase o la criptomoneda que queramos, ¿no? Entonces, lo que hace es que eso facilita la operativa y se crea un movimiento económico muy rápido y muy grande. Boeing, se pueden comprar un Boeing con las criptomonedas. Entonces, lo que hace es que la economía sea muy eficiente, que la operativa sea muy rápida, muy ágil y que los costes sean los mínimos posibles, porque no hay comisiones. No hay un banco que haga esa transferencia y cobre una comisión. Entonces, eso mejora mucho la economía mundial. Hay que tener en cuenta que en España, no es conocido, pero en España hay aproximadamente, pues no se sabe a ciencia exacta cuántas cuentas de criptomonedas, no se llaman cuentas, se llaman monederos, ¿vale? Las cuentas son para para el euro, para el dólar o para la libra. Se llaman monederos, ¿vale? Porque son divisas digitales. Pues en monederos, en España hay unos 5 millones de monederos, entre comillas cuentas, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de bastante importante lo que hace efectivo ese mercado, esas criptomonedas en el mercado internacional y en el mercado español. 5 millones de cuentas son muchas cuentas. Sí, desde luego. Y bueno, de entre todas las criptomonedas, lo has citado ya, Juanjo, hay una que destaca sobre todas y que es la que todos tenemos siempre en mente cuando salen a relucir estos activos, que es el Bitcoin, como has dicho. A mí me gustaría saber cómo de importante ha sido su papel de precursor en este ámbito de los criptoactivos. Fundamental porque fue la primera. Y de hecho, pues de la actividad que hay en el mercado internacional de las criptomonedas, el volumen diario que se cruza de operaciones en bitcoins es pues un porcentaje muy por encima del 50% sobre el volumen total de esas 10.000 criptomonedas que hay en el mercado. O sea, Bitcoin es la moneda de referencia, con bastante diferencia, digamos.
Vale. Y bueno, si nos fijamos en el impacto mundial que ha producido el Bitcoin, ¿qué cambios ha obligado a tomar o cómo ha quedado el valor monetario tras la irrupción del Bitcoin? Con la regulación, por poner un ejemplo, en abril del año pasado la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, aprobó la normativa MiCA, que es la normativa de regulación de los criptoactivos, no criptomonedas, criptoactivos en su totalidad, porque hay criptomonedas, pero también están los NFTs, que son, digamos, obras de arte digitales. Está el metaverso, ¿vale? Están otro tipo de actividades que también hay dentro están los contratos que se hacen por actividad, como hemos dicho, un contrato de compra-venta. Todas estas actividades no solamente son criptomonedas, son criptoactivos. Entonces, la normativa MiCA, Markets in Crypto Assets, que es la normativa que ha aprobado la Unión Europea del año pasado, a partir de junio, del 30 de junio de este año, ya el Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores en España ya esa normativa ya se ha aplicado, ¿vale? Y a partir del 30 de diciembre ya se aplica totalmente a todo el mercado español. El 30 de diciembre, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir, y seguramente lo veremos, el 30 de diciembre las entidades financieras pueden ya trabajar sin ningún tipo de problema en las criptomonedas. La podemos saber. Vamos a ver que de aquí a diciembre va a haber una campaña del BBV, del Santander o de la Caixa para que podamos abrir cuentas, entre comillas, recordamos que no son cuentas, que son monederos, en criptoactivos o simplemente en monedas. Yo puedo abrir una cuenta en Bitcoin, recordamos que no es una cuenta de Bitcoin en el BBV sin ningún tipo de problemas, porque la normativa MiCA ya lo permite. Todos los agentes, todos los operadores que dan posibilidades de abrir cuentas en criptomonedas, ya toda la banca tradicional no va a tener ningún problema. Es más, va a querer que todo el mundo tenga esas cuentas. Es interesante, yo creo que es interesante también ver cómo la influencia de los criptoactivos y de las criptomonedas se ha dejado notar en un sistema donde las monedas nacionales han visto que han dejado de ser los únicos actores. ¿Cómo está ahora mismo el sistema con la convivencia entre estos dos tipos de monedas? No hay ningún problema actualmente, no hay ningún vamos, son otras monedas, igual que el euro y que el dólar, está el Bitcoin, ¿vale? Porque en el Bitcoin ya con la normativa MiCA de regulación, ya a partir del 30 de diciembre, que ya toda la normativa MiCA ya es efectiva en toda la Unión Europea y en España, pues no va a haber ningún problema. El Bitcoin va a ser, digamos, otra moneda en la que se puede hacer todo tipo de operaciones y transacciones, que cualquier operador, cualquier persona física o jurídica puede abrir sin ningún tipo de problemas esas cuentas en cualquier entidad financiera. Hay muchas personas que remarcan todos los riesgos asociados a estos criptoactivos, ¿no? Es lo que se ha venido a llamar el criptoinvierno, ¿no? Hablamos de una gran volatilidad, hablamos también de fluctuaciones muy marcadas, hablamos de burbujas que pueden estallar. ¿Qué riesgos se corren al operar con las criptomonedas o con este tipo de tecnologías? Se ha metido muchísimo miedo con este tipo de cosas, pero recordamos, por ejemplo, que Tesla, que es la empresa más importante, entre comillas, en el sector de automóviles, es la que más vale en el mercado, y Tesla se ha movido su cotización en el mercado en el último año un 40% aproximadamente. Eso es un riesgo importante, ¿no? El mercado chino ha caído como un 25%, el mercado bursátil chino. Los bonos en el último año y medio se han movido bastante, pero bastante. El bono a 10 años en euros, en la deuda alemana, o el bono norteamericano a 10 años se ha movido muchísimo. Hay muchísima... la volatilidad está en todos los activos financieros. Lo que pasa es que... como estamos hablando de un nuevo mercado, pues vamos a meter miedo, pero no. La realidad es que sí, tiene mucho riesgo, pero como todos, un riesgo como, por ejemplo, el haber comprado hace año y pico acciones de Tesla y su caída de ese 40%. Pero tiene un riesgo más o menos el mismo que el que tendría cualquier activo financiero que hay mucho interés en el mercado.
Uh-huh. Hay una cosa que has dicho en varias intervenciones que me llama la atención y me gustaría comentar un poco. Es el avance que ha puesto a disposición de la sociedad la economía digital ha sido, precisamente lo has dicho, el de proveer de servicios financieros sin tener que pasar por caja, ¿no? Sin tener que depender de los intermediarios tradicionales. En tu opinión, ¿cómo la tecnología permite actualmente al usuario acceder a todos estos servicios sin pasar por los bancos tradicionales? Y después también, ¿qué transformación va a ocasionar esto o qué ha ocasionado ya en el sector financiero? Bueno, ya lo ha ocasionado porque hemos visto que las comisiones han bajado muchísimo, que muchísimas empresas están utilizando el Bitcoin para hacer operaciones y ya se está viendo. Lo que pasa es que efectivo al 100%, como te digo, es a partir del 30 de diciembre que ya está, toda la normativa MiCA ya está en España está funcionando al 100%. Quedarían unos pequeños flecos para el 2025, pero realmente esa normativa que se aprobó el año pasado ya estaría en 100% efectiva en el mercado español y en el mercado de toda la Unión Europea. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto, pero la verdad es que va a ser más eficiente el mercado financiero. Los operadores financieros se van a tener que, entre comillas, poner las pilas porque estos criptoactivos son más baratos, dan facilidad a mucho tipo de cosas y nos dan una serie de posibilidades que son tremendas, ¿no? Porque, claro, estos contratos, por ejemplo, un contrato de una empresa con otra, para hacer operaciones de compra-venta de existencias, de materias primas o de lo que sea, ¿vale? Y de productos, pues esos contratos se pueden hacer se puede hacer directamente como con los contratos inteligentes a través de los blockchains, a través de este sistema que es el sistema digital y que es la economía digital y que está creando tanto valor. Entonces, ya se está viendo los efectos en gran medida, pero a partir del 30 de diciembre se va a ver más todavía. Uh-huh. Va a ser más eficiente la economía. Uh-huh. Julio, vuelvo contigo porque me gustaría que entráramos en una de las principales áreas que están, yo creo, todavía por desarrollarse más en profundidad, que es la de la regulación de todos estos sistemas. Lo hemos mencionado un poco en alguna pregunta, pero en tu opinión, ¿cómo las decisiones que se tomen en cuanto a leyes, a regulaciones que afecten a la economía digital, van a poder afectar al crecimiento que están experimentando ahora todas estas tecnologías? Sí, bueno, así es, por supuesto. Lógicamente, cualquier regulación lo que hace es estabilizar el mercado y crear nuevas expectativas, ¿vale? Como bien ha dicho Juanjo, pues tenemos lo que nos compete a España es, ya que estamos lógicamente dentro del Parlamento Europeo, es la ratificación del reglamento MiCA. Como bien ha dicho Juanjo, pues hay dos fases, una primera en junio de este año y una segunda a principios del año que viene, ¿vale? Esto se contempla que lo llevará la Comisión Nacional del Mercado de Valores y será la encargada de dar las licencias a entidades financieras y plataformas, etcétera, etcétera. La ley está muy dispersa, digo, en el sentido de que se van generando nuevas regulaciones, pero todavía está muy dispersa. Por ejemplo, y esto lo vamos a comentar claramente en el curso bajo dos aspectos, del punto de vista de economía de empresa y del punto de vista del derecho. Por ejemplo, el ICAT, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, bueno, pues en diciembre de 2019 ya nos definió un poco qué era esto de las criptomonedas o los criptoactivos. Es una representación digital que no está emitida por ningún banco central ni autoridad pública y no tiene una consideración de moneda legal. Esto lo vamos a hablar largo y tendido en el curso. AECA, también, que es la Asociación Española de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, pues también nos ha dado cierta normativa contable al respecto, con lo cual todo esto está funcionando, o sea, es el momento del cual está arrancando y, como te decía antes, pues bueno, pues supone que esto pues tenga una regulación y un crecimiento, ¿vale? Hay circulares de la Comisión del Mercado de Valores, eso la publicidad de los criptoactivos y cómo se presentan como inversión. Y luego, algo muy importante también y que nos atañe, sobre todo, es todo el tema del reglamento de la inteligencia artificial, que también, me reitero, se hablará en el curso con más detalle. Me habéis mencionado el caso del Parlamento Europeo, pero ¿qué otras respuestas se han dado hasta ahora por los principales países del mundo, fuera de Europa, claro? Sí, como te decía, la Comisión Europea ha propuesto un reglamento
MiCA primero, que ya lo hemos comentado, y luego también sobre la inteligencia artificial, que busca establecer un marco legal para su uso, centrándonos en la protección de los derechos fundamentales y la seguridad y la transparencia. Muy importante, pues, en muchas de las actividades empresariales, pero sobre todo aquí en el mundo de la economía digital. Este reglamento clasifica las aplicaciones de la inteligencia artificial en diferentes niveles de riesgo, desde bajo hasta aceptable. El reglamento de la inteligencia artificial propuesto por la Comisión Europea es de abril de 2021, con lo cual está muy reciente. Está muy reciente y está en proceso todavía de discusión y aprobación por el Parlamento Europeo. Tenemos también casos de monedas digitales, ¿no?, creadas por bancos centrales. ¿A tu juicio qué poder de control tiene esta medida frente al avance de las criptomonedas? Sí, vamos a aclarar una cosa. Las criptomonedas creadas por bancos centrales o los criptoactivos se llaman los CBDCs, ¿vale? Que es una moneda digital emitida por un banco central. Pero hasta ahora nadie ha emitido una cripto propia. China ha estado probando con el yuan, el digital, en varias ciudades y buscando modelizar el sistema financiero y reducir el uso del efectivo, que es lo que la economía mundial y el orden mundial lo que pretende efectivamente es que no se desaparezca el efectivo. Pero está probando, ¿vale? Suecia también está en las etapas también de prueba con el e-krona, para adaptarse en un futuro a introducir en los bancos estables. Y las Bahamas, que es uno de los primeros países en lanzar estas monedas digitales desde el punto de vista de los bancos centrales, busca mejorar esa inclusión financiera dentro de su Estado. Pero está todo muy en pañales. Juanjo, no sé qué me está comentando algo. Yo hago un inciso, perdona, Julio. Sí. Hay criptomonedas que replican el dólar o el euro. Por ejemplo, el Tether. Tether es una criptomoneda que replica al 100% en la cotización del dólar en el mercado, ¿vale? Entonces, ya hay criptomonedas que replican al dólar, al euro, al yen, al yuan, ¿vale? Lo que pasa es que son criptomonedas, no están lanzadas por un banco central. Perdona. Sí, efectivamente. O sea, puras no hay. No hay. Pero bueno, hay. Hay un caso que es el caso de El Salvador, que todo el mundo conocemos, es un caso particular, pero por iniciativa del presidente Bukele, que ha sido establecer una criptomoneda, en este caso el Bitcoin, ¿vale? Pero establecerla, no emitirla desde el Banco Central, que es diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues en este país concretamente, ¿qué no ocurre? Pues la mayoría de la población se centra en la capital, que es San Salvador. Luego hay mucha población rural, conformando el resto de las áreas. La moneda oficial de El Salvador era el dólar, pero ha sido o quiere ser reemplazado por el Bitcoin. Entonces, desde que el presidente Bukele asumió el cargo en junio de 2019, ha gozado ciertos niveles de popularidad y es una persona muy tecnológica. Entonces, ha introducido el uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Hizo una campaña política, sobre todo, para introducir el Bitcoin dentro de la economía salvadoreña. Entonces, hay motivos reiterados para conseguir la inclusión financiera de los salvadoreños. Pero hay un problema añadido. En estos países, claro, muchos no tienen acceso a entidades financieras, efectivamente, y al Bitcoin, y permitiría esto una integración con la nueva generación financiera, con la nueva integración financiera. Y hay una oportunidad para proteger las economías de desarrollos de posible impacto de inflación. Claro, los países sudamericanos son muy más inflacionistas. Lo que pasa con estas monedas, que no existe el efecto inflación tan importante como en otras monedas, en otras divisas, mejor dicho. Y atraer también a los inversores de estos criptoactivos, pues es importante para una economía, lógicamente, nacional. Entonces, es otra de las premisas que El Salvador y Bukele, como presidente, pues ha intentado traer, inclusive con la emisión de bonos Bitcoin, ¿vale? Pero bueno, todavía esto está muy en pañales y todavía
hay mucho que decir sobre el tema. Es cierto que también ha creado también una especie, está intentando crear una especie de Bitcoin City, bueno, y donde todo esto sea un centro neurológico de criptomonedas del mundo, etcétera, etcétera. Pero la implantación de la cripto tiene sus problemas. En El Salvador lo que hemos podido apreciar es que conllevó pérdidas de capital, por un lado, porque, como sabéis, pues la volatilidad de las criptomonedas supone cierto riesgo. También la ciudadanía no está suficientemente preparada. Hay que tener en cuenta que no todos los ciudadanos, ya no en el primer mundo, llamémoslo así, o en el segundo mundo, o como queramos llamarlo, pero en general, primero, la gente no sabe mucho de economía, y en segundo lugar, la ciudadanía no está preparada y educada para las criptos, ¿vale? De hecho, ha habido problemas en algunos países, como es Argentina, Turquía, donde la inflación es muy elevadísima, y ha habido mucha gente, sobre todo gente joven, que ha abierto estos monederos y pues, en vez de tener pesos argentinos o tener pues lira turca, tienen bitcoins, y eso ha hecho entre comillas, desaparecer efectivo, dinero de la economía turca y la economía argentina, que teniendo la inflación tan elevada como tienen, ha afectado todavía más, porque desaparece, entre comillas, dinero del mercado que controlan el Estado turco y el Estado argentino. Entonces, hay que tener en cuenta que las criptomonedas también tienen algún pequeño problema en algunos países, sobre todo cuando tienen mucha inflación. No habíamos hablado hasta ahora en detalle de esto, sí que lo habíais mencionado en alguna respuesta, pero creo que debemos hacer referencia también al impacto ecológico, ¿no?, que tienen los criptoactivos. Hay cifras demoledoras, la verdad. La ONU, por ejemplo, detalla que los dispositivos digitales y las redes de tecnología de la información y comunicaciones están utilizando entre el 6% y el 12% de la electricidad de todo el mundo. ¿Es tan ingente el consumo de recursos que necesitan estas tecnologías? Sí, bien, como Juanjo ha dicho antes, y os voy a comentar, para que el público objetivo lo entienda, la minería es un proceso a través del cual se agrupan y validan muchas transacciones, las cuales son añadidas a un libro contable que se llama blockchain, ¿vale? El proceso consiste en realizar una serie de cálculos mediante algoritmos y programas informáticos, los cuales, debido a su complejidad, requieren una gran cantidad de electricidad. Por ello, con la finalidad de resolver los problemas matemáticos, se resuelven estos problemas matemáticos, mejor dicho, mediante equipos de gran potencia, ¿vale? Los estudios realizados en los últimos años apuntan que la minería informática conlleva unos niveles descomunales de consumo de electricidad, ¿vale? Como bien estáis comentando, lo que genera una emisión de cientos millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Por eso el Banco Central Europeo precisamente describió la huella de carbono exorbitante de las criptomonedas como motivo de preocupación. El gasto energético proviene sobre todo de las infraestructuras necesarias para la minería, ya que se necesitan ordenadores muy potentes para el funcionamiento de estas, ¿vale? Y sobre todo también para la refrigeración de estas, ya no solamente los ordenadores, sino la refrigeración. Porque son placas digitales que consumen muchísimo y dan mucho calor. Sí. Bien. Y bueno, pues lo que atañe como profesor de economía de empresa y estudioso de la materia, aquí es un hito muy importante, porque la responsabilidad social corporativa de las empresas mineras deberían de indicar en los estados no financieros, porque sabemos que hay dos tipos de estados: los estados financieros, que todo el mundo conocemos, la memoria, el balance, la cuenta de resultados, pero los estados no financieros, y dentro de los estados financieros la responsabilidad social corporativa, deberían de anotar e informar pues su elevado consumo de electricidad para el proceso de las criptos y concretar qué procesos de sostenibilidad hay en la empresa. ¿Vale? ¿Y qué posibles soluciones o qué caminos están barajando para lograr que la producción de estos criptoactivos y de todas estas tecnologías sea al final sostenible, ¿no?, y se asegure su futuro? Sí, bueno, Juanjo también ha apuntado antes, muy rápidamente, que hay una alternativa al Bitcoin. O sea, hay otras monedas que aseguran cierta sostenibilidad. De hecho, en vez de un proceso de minería, lo llaman, para que lo sepáis, curiosamente, agricultura, ¿vale? No minería en el sentido de arrancar de la tierra, sino parece al revés, de cosechar, ¿no? Más suave, para expresar que es mucho más amigable en el medio ambiente. Según estudios realizados, se puede observar
cómo el consumo de estas es mucho menor que el Bitcoin o el Ethereum. Pero ¿cómo se reduce realmente el consumo de energía? Bueno, lo hemos dicho antes, mediante la optimización de algoritmos por un lado y por otro lado mediante las energías renovables. Es decir, en vez de utilizar la electricidad de esos ventiladores potentes que chupan electricidad, pues al final tenemos un tipo de energía renovable que es más natural, más inagotable, y que las fuentes renovables de la que proceden, el sol, el agua, el viento, la vegetación, el calor térmico, pues lógicamente más económico y mucho más limpio. Uh-huh. Hemos analizado, la verdad, en este tiempo los mayores cambios, ¿no?, que han llegado con las criptomonedas, pero a mí me gustaría, Julio, y quizá a modo de resumen, ¿no?, ¿qué repercusión han tenido estas criptomonedas en la economía global? Porque su influencia, la verdad es que abarca desde el papel de los pequeños inversores hasta su impacto en las grandes economías mundiales o en las empresas más importantes del mundo. Sí, bueno, la economía virtual y digital utilizada como medio de pago limitado viene desde 2015. Como inversión también lo tenemos, y también como actividad económica. Hay que tener en cuenta que muchas de estas criptomonedas fueron usadas en primer momento por personas que estaban jugando a videojuegos, donde debían tener la mejor arma, querían tener el mejor equipo, eliminar al enemigo de la mejor forma posible, y compraron estas primeras criptomonedas para ganar el juego. Entonces ahí empezaron algunas de estas criptomonedas como moneda de pago, muy importante. Y posteriormente se extendió. Hoy en día las transacciones más habituales, pues ni siquiera se envían dólares a Nueva York. Alguien en tiempo real manda una cripto rápidamente, no hay comisiones, como decía Juanjo, el tiempo es rapidísimo, mientras que si yo quiero mandar una transacción a Nueva York en dólares, pues tengo que ir a un banco, cambiar divisa, llevar el pasaporte, hacer papeleos y decir que no estoy haciendo transacciones ilícitas y demás. Y las transacciones internacionales son a un día o 2 días. Uh-huh. Y esto es automático. Claro, es automático y rápido, con lo cual, pues bueno, agiliza mucho. Las criptomonedas también resultan especulativas, porque igual que los títulos valor o bono, como ha dicho Juanjo, es un modo de inversión. O sea, sí, no solamente como divisa de cambio, sino también como modo de inversión. La primera criptomoneda, como ha dicho Juanjo, fue creada en 2009, un año después de la crisis de liquidez que estremeció la economía mundial. O sea, un dato muy curioso, porque nace la criptomoneda, hay crisis y nace la criptomoneda un año después, ¿no? Bueno, es un dato muy interesante, muy conspiranoide, pero es así, ¿no? Y entonces, actualmente el desarrollo de las criptomonedas ha sido posible gracias a las tecnologías de la información, las TIC, como hemos dicho antes, junto con la aplicación generalizada de la robótica, la inteligencia artificial, que han permitido modificar el movimiento del dinero y capital, sobre todo en la esfera especulativa. De hecho, es que había dejado para estos últimos minutos algo que también vais a incidir en el curso, es al final uno de los campos más fructíferos, ¿no?, ahora mismo en nuestros días en el mundo, que es el de la inteligencia artificial, que la verdad es que continuamente nos está ofreciendo unos progresos que parecían inimaginables hasta hace tan solo unos pocos años. En tu opinión, Julio, ¿qué funciones va a adoptar la IA en el mundo financiero? Sí, bueno, para que la gente lo entienda, una definición de IA nos vendría a decir que es una rama de la informática que se centra en la creación de sistemas y tecnologías capaces de realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana, ¿vale? El papel de la inteligencia artificial en la competencia digital emerge como un pilar esencial para el desarrollo humano. Su competencia digital, y como se ha convertido en una destreza crucial en un mundo cada vez más digitalizado. Hay una profunda transformación de la sociedad impulsada por la IA. Todo en la reconfiguración tanto de la economía como en la educación, la vida cotidiana, creando nuevas oportunidades y nuevos desafíos. La IA ha generado una profunda transformación en la sociedad, automatizando tareas repetitivas, potenciando la toma de decisiones informadas y propiciando avances en campos como la medicina, la educación y la industria, ¿vale? Esta última, que es la que más nos atañe, ha avanzado a pasos gigantados, presentando un papel central en la automatización de procesos y la toma de decisiones en la industria, ¿vale? Bueno,
podemos ver que, bueno, en determinadas áreas de trabajo las ventajas que tiene la IA, la supresión de tareas repetitivas, que ya lo hemos dicho, la minimización del factor error humano, la mejora de la calidad, precisión en la informática, en la información financiera, procesamiento de grandes volúmenes, los big data, ¿vale? Que también es otro de los actores dentro de la economía digital, la generación de informes ad hoc, o sea, mejora al final las decisiones finales. Uh-huh. ¿Y qué decir? Bueno, pues eso en todo el tema contable, ¿vale? Eso, todo el tema de la IA en la contabilidad, por ejemplo. Pero qué decir, por ejemplo, una auditoría financiera de las grandes empresas o en un holding, ¿no? Pues lo que hace es una ampliación del tamaño de las muestras, da alta precisión sobre el riesgo, requiere de menor factor de recurso humano, con lo cual implica una reducción de costes. Uh-huh. Y bueno, ya sé que es una tesitura un poco complicada, es poneros un poco la ropa de videntes, pero ¿cómo creéis que va a afectar la IA al ciudadano de a pie? Sí, bueno, la IA ha transformado significativamente todo el mundo financiero, mejorando la eficiencia, la toma de decisiones y la experiencia de los clientes. Algunos ejemplos clave del impacto, por ejemplo, en el análisis de datos, ¿vale? Dentro del sector financiero. La inteligencia artificial permite procesar grandes volúmenes de datos, como os he dicho antes, rápidamente, identificando patrones, tendencias, y puede informar sobre decisiones de inversión y gestión de riesgos. En la automatización de procesos, sobre todo, pues eso es las áreas industriales, la robotización, pues es crucial y muy importante porque se automatiza todo mediante algoritmos. En el tema del asesoramiento financiero, idem de idem, personalizando a los clientes, basándose en un perfil riesgo y objetivos de inversión. En la detección de fraudes, muy importante últimamente porque cada vez los fraudes son mayores. Los algoritmos de aprendizaje y de automatización analizan transacciones a tiempo real e identifican comportamientos sospechosos y previenen fraudes. Análisis del crédito también, pues todo el tema del riesgo crediticio. El trading algorítmico también. La IA puede ejecutar operaciones bursátiles de alta velocidad y, en función de los análisis predictivos, mejorar las oportunidades del lucro de los inversores. El trading también pues se ha metido dentro de este sistema, de esta economía digital. Luego hay una serie de beneficios, todo el tema de la eficiencia operativa, la personalización pues de los sistemas financieros, pueden adaptar mejor necesidades individuales a los clientes, mejoras en la toma de decisiones, como decíamos ya, la inteligencia artificial generativa lo que hace es pensar, es tomar decisiones a raíz de un aprendizaje de máquina, o sea, a raíz de aprender mediante esos algoritmos. ¿Qué desafíos hay? Pues la regularización, por ejemplo. Pues todo el tema que hemos hablado de la normativa. Necesitamos normativa y ya necesitamos normativa también de criptoactivos. Seguridad y privacidad, muy importante porque al manejar grandes volúmenes de datos son datos bastante sensibles que aumentan el riesgo de los ciberataques y las violaciones de privacidad. Bueno, el futuro de IA del mundo financiero. Se espera que la IA continúe evolucionando y desempeñando un papel cada vez más importante en la personalización de los servicios. Uh-huh. Y ya por último, no querría terminar esta conversación sin que nos detuviéramos unos minutos en el universo de los metaversos. Las economías que han surgido dentro de ellos entiendo que también van a jugar un papel crucial en el futuro de la economía, bueno, sobre todo si tenemos en cuenta que las empresas más grandes del mundo están invirtiendo ya importantes fondos en estas realidades virtuales, ¿verdad? Sí, bueno, los metaversos, como bien sabéis, son entornos virtuales interactivos y persistentes donde los usuarios pueden sociabilizar, trabajar, jugar, realizar transacciones, utilizando, como ha dicho Juanjo, avatares digitales. Bueno, a medida que la tecnología avanza, los metaversos también están creando relevancia dentro del mercado y podrían desempeñar un papel crucial en nuestra vida futura. ¿Qué puntos clave yo identifico como en el impacto potencial de los metaversos? Bueno, pues la interacción social. Los metaversos permiten a las personas interactuar sin importarles su ubicación geográfica. Pues eso, creamos networking, creamos reuniones, creamos avatares para esas reuniones, con lo cual estamos socializando por un lado. Por otro lado,
el trabajo colaborativo. Muchas empresas también utilizan los metaversos para colaborar en tiempo real, mejorando la comunicación, la creatividad, la educación y el aprendizaje. Pues la educación es muy importante y es lo que nos toca a nosotros en la UNED también. Pues ofrecen experiencias educativas interactivas, ¿vale? Los estudiantes aprenden de manera más efectiva a través de simulaciones y entornos inmersos. Por ejemplo, un caso, la práctica médica, pues realizando un aprendizaje mediante operaciones virtuales, muy importante. O sea, yo creo que cada vez como está más logrado, pues eso a los estudiantes les sirve como una práctica crucial. El comercio virtual, bueno, los metaversos es un nuevo espacio para el comercio, donde las empresas pueden vender sus productos y servicios digitales, desde ropa para los avatares hasta bienes y raíces virtuales. El caso, por ejemplo, de Zara, últimamente, muy reciente, ha creado experiencias en la compra de plataformas para metaverso y ya la están utilizando, donde los usuarios pueden explorar tiendas virtuales y probarse digitalmente los productos. Perdona, Julio, de hecho, dos empresas, dos de las grandes empresas más importantes de Europa, que son Louis Vuitton y Hermes, que son empresas de lujo, ya en sus memorias, en sus estados financieros, ya informan de las ventas que hacen a través del metaverso. O sea, yo tengo un avatar en el metaverso, y yo quiero comprarme un jersey de Hermes que cuesta, yo qué sé, en el mercado real cuesta 3.000 euros, y yo puedo comprarme ese mismo jersey para mi avatar dentro del metaverso. Bueno, hombre, no va a costar lo mismo, pero por 300 euros, por 400 euros, y realmente hay muchísimo negocio, hay muchísima compra-venta, hay muchísima actividad financiera en el metaverso. O sea, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Podemos comprar ropa que nos gusta muchísimo, que es de lujo, y la podemos comprar para nuestro metaverso, ¿verdad? Sí, no. Bueno, otro aspecto es el entretenimiento, por ejemplo, los juegos, experiencias interactivas, los metaversos, en un espacio natural para los videojuegos, o sea, y formas de entretenimiento interactivo. Eso está muy a la orden del día, claro, y ahí hay mucho dinero invertido y bueno, todo lo que atañe a este sector. Sí. ¿Cuál es el futuro que yo pienso del metaverso? Bueno, pues el metaverso se espera que continúen evolucionando a medida que mejoren las tecnologías. Por ejemplo, la realidad virtual y la realidad aumentada. Cada vez pues esto mejora más, y lo que hace es propiciar entornos de metaverso mucho más reales, más creativos. La creación de experiencias más intensivas, más realistas, como os decía. En resumen, los metaversos tienen un potencial de transformar múltiples aspectos de la vida moderna, pero también presentan desafíos que deben ser abordados para garantizar un desarrollo saludable y equitativo. Pues si quieres nos quedamos con esta última reflexión para cerrar este análisis que hemos hecho sobre el mundo de la economía digital, en el que bueno, ya nos encontramos plenamente inmersos. Muchas gracias, Julio y Juanjo, por habernos arrojado algo de luz sobre una realidad que, bueno, como hemos estado hablando, quizá no la vemos con total nitidez, pero sí que somos plenamente conscientes de que está ahí, de que debemos atenernos a sus reglas y a su funcionamiento. Muchas gracias a los dos. Bueno, así que muchas gracias a ti y a la UNED Tudela, ¿vale? Y bueno, que asistáis al curso, porque creo que es más divulgativo todavía y mucho más amplio de lo que hemos disertado aquí. Sí, desde luego les recuerdo eso, que pueden matricularse ya en el curso, que se titula Economía Digital, Activos Virtuales, Blockchain, Inteligencia Artificial, un cambio de paradigma. En él estarán Julio Moreno y Juanjo Herranz, y lo impartirán junto con otros 4 compañeros aquí en UNED Tudela entre el 18 y el 25 de octubre. Y como siempre, a ustedes los vuelvo a emplazar a este espacio, un lugar en el que nos encontraremos de nuevo para desenmarañar las redes que nos impidan entender temas actuales. Hay, ya lo saben, muchas más nieblas que nos impiden ver con claridad, pero si su deseo de escudriñar a través de ellas y de encontrar la salida es fuerte y vigoroso, miren siempre hacia la UNED de Tudela, porque aquí siempre les dejaremos encendidas luces en la niebla. Hasta la próxima. En la UNED de Tudela, luces en la niebla.